Muy bien. Sí, esta primera parte, digamos, de enlace químico en donde vemos la clasificación, vemos los distintos tipos de enlace, las propiedades que tienen y como les dije la clase pasada, dejamos el enlace metálico para darlo en la unidad número 6. Ahora vamos a continuar con esta. También ya les dejé depositado en el aula la unidad número 4, que también es de enlace químico, solamente que ahí vemos las teorías que explican el enlace covalente. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es cómo dibujar las estructuras de Lewis para los compuestos químicos covalentes, ¿no es cierto? En la clase pasada vimos cómo hacerlo para los compuestos iónicos. En esta clase vamos a ver cómo hacer para los compuestos covalentes y hay toda una serie de reglitas que las vamos a ir viendo y vamos a ir trabajando sobre la marcha con eh, con esa temática. Entonces, lo primero que vamos a ver es los pasos que tenemos que seguir para poder dibujar las estructuras de Lewis de moléculas o de iones poliatómicos, ¿sí? Entonces, el primer paso es escribir un esqueleto simétrico para la molécula o ion poliatómico, en donde debemos elegir un átomo central, ¿no es cierto? Este átomo central va a ser el que tiene menor energía de ionización o menor electronegatividad. El hidrógeno, si la molécula o el ion poliatómico tuviera hidrógeno o flúor, por lo general se los ubica en las posiciones terminales. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Luego se distribuye simétricamente alrededor del átomo central al resto de los átomos, ¿no es cierto? En los oxoácidos, por lo general, y fíjense que está resaltado por lo general, los átomos de hidrógeno se enlazan a los átomos de oxígeno y estos son los que están unidos al átomo central. Es importante que eh, destaquemos en este momento este punto porque después lo vamos a necesitar. Los átomos de hidrógeno en los oxoácidos se enlazan a los oxígenos y esto es lo que hace que estos hidrógenos sean ácidos, ¿sí? Este es un concepto importante. Luego tenemos que un átomo de halógeno terminal siempre presenta un enlace simple y tres pares de electrones. Luego que, que hemos hecho este análisis y que más o menos tenemos ubicados a nuestros átomos como para empezar a hacer la estructura de Lewis, lo que hacemos es aplicar el método de cálculo. Ya inmediatamente vemos de qué se trata este método. Método de cálculo. Consiste en cuatro pasos, ¿sí? El primero de ellos es colocar los electrones necesarios, es decir, el número de electrones necesarios para que los átomos de la molécula o ion tengan 8 electrones en la última capa, excepto el hidrógeno que necesita 2 electrones, ¿no es cierto? Recuerden que siempre los átomos van a tender a cumplir la regla del dueto octeto. Entonces van a querer tener siempre en su última capa 8 electrones, salvo las excepciones que hemos visto la clase pasada. Luego colocamos los números de electrones de valencia. Estos eh, es el número total de electrones que se calcula en base a los electrones que tiene cada átomo en su última capa. Es importante aquí estos dos puntos. El primero y segundo son los dos puntos más importantes que tenemos que prestar atención para poder aplicar el método del cálculo. Los electrones necesarios, yo le digo así, que los electrones necesarios son los que el átomo necesita para llegar a los 8 electrones o a los 2 electrones, ¿no es cierto? En caso del hidrógeno. Y los electrones de valencia
son los electrones que el átomo tiene, ¿sí? Entonces, los necesarios son los electrones que necesita para llegar a completar o para cumplir con la regla del dueto octeto. En cambio, los electrones de valencia son los electrones que el átomo tiene en la capa de valencia, ¿sí? Si se tratara de iones cargados negativamente, a estos hay que sumarle al total el número de electrones igual a la carga del anión. Es decir, si el anión tiene eh, una carga, se le suma un electrón; si tiene dos cargas, se le suma dos electrones, ¿sí? Para iones cargados positivamente hay que restar al total el número de electrones igual a la carga del catión. Y luego ya los electrones compartidos van a ser el número de electrones que están compartiendo en la molécula o el ion. Se calcula con la relación, fíjense, electrones compartidos es igual a electrones necesarios menos electrones de valencia. Entonces, por eso les decía que estos dos, el primero y el segundo punto, son los más importantes, porque a partir de esos dos puntos es que se van creando o vamos sacando los números de electrones compartidos y los no compartidos. Los compartidos, lógicamente, son los electrones que se están compartiendo entre átomos en la molécula. Y los no compartidos van a ser los, justamente los pares libres de Lewis, ¿no es cierto? ¿Y cómo se calcula? Como los electrones de valencia menos los electrones compartidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense que para calcular el tercero tengo que saber el primero y el segundo. Y para calcular el cuarto tengo que saber el segundo y el tercero. ¿Sí? Muy bien, y aquí ya hay varios ejemplos para ir practicando. Dice, aplique el método de cálculo y dibuje las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas: cloro, oxígeno, nitrógeno, cloruro de hidrógeno, agua, amoníaco, etcétera. ¿Sí? Así que, bueno, voy a ver si puedo conectar la camarita. Entonces, vamos a ir haciendo estos ejercicios. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Y vamos eh, a ver si me toma la camarita. Esperemos que sí. No sé por qué no me está tomando. Aguarden un segundito. A ver. Mm, Tengan paciencia. No sé qué pasó. Bien, vamos a hacer entonces los ejercicios. Algunos, ¿no es cierto? Como para ir tomando ideas. A ver, el primero que nos plantea es el cloro, ¿sí? Ustedes vayan siguiendo con la hojita anterior, donde está el método de cálculo, vayan siguiendo cómo hacer los cálculos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, tenemos el cloro, la molécula de cloro es así, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a aplicar el método de cálculo. Dice que primero tenemos que calcular los electrones necesarios, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente, los electrones necesarios son los que cada átomo necesita para cumplir la regla del dueto octeto. Aquí tengo dos átomos de cloro. Entonces voy a poner un 2 porque son dos átomos de cloro. ¿Por cuánto? ¿Cuánto necesita el átomo de cloro para cumplir? ¿Cuántos va a tener en la última capa? 8, ¿no es cierto? Entonces son 16 en total. Los electrones de valencia. Bueno, esto es lo que va a tener, los 8, ¿no es cierto? Los 16, perdón. Pero ¿cuánto es lo que tiene? Bueno, cada átomo de cloro
sabemos que tiene 7, porque están en el grupo 7A de la tabla periódica. Entonces tienen 7 electrones de valencia. Entonces me queda 2 por 7, 14. Luego vamos a calcular los electrones compartidos. Bueno, ¿cómo hacíamos esto? Hacíamos los electrones necesarios menos los electrones de valencia. Esto va a ser 14, perdón, 16 menos 14, o sea, 2 electrones compartidos. Y finalmente los electrones no compartidos, que va a ser electrones de valencia menos electrones compartidos. Electrones de valencia menos electrones compartidos. O sea, 14 menos 2, eso me da 12. Y así apliqué el método de cálculo para la molécula de cloro. ¿Sí? Fíjense, insisto, primero se calcula los electrones necesarios. Esto siempre hay que hacerlo en este orden. Segundo, se calcula los electrones de valencia. Los electrones necesarios son los electrones que va a tener cada átomo en la estructura, ¿sí? Para cumplir con la regla del dueto octeto. Los electrones de valencia son los electrones que tiene cada átomo en la capa de valencia. Y luego los electrones compartidos son los electrones que están compartidos entre los átomos. Y finalmente los no compartidos van a ser los pares de Lewis. ¿Sí? Muy bien. En este caso no tengo que elegir un átomo central porque, fíjense, es la molécula de cloro. Son dos átomos de cloro, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que hacer es dibujar. Voy a dibujar así. Cloro y separadito el otro átomo de cloro. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos electrones compartidos dice que tiene que haber? Dos, ¿no es cierto? Entonces aquí hay como un versito. Yo me aprendí un versito de memoria, entonces con eso no me equivoco. Fíjense, yo digo así, entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente, ¿cuántos electrones debe haber como mínimo? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no es cierto? Dos. Como mínimo tiene que haber dos electrones. ¿Sí? Repito, entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente, ¿cuántos electrones tienen que estar compartiendo? Como mínimo, dos. Entonces ahí controlo yo y digo, dos, bien. Entonces tengo uno, dos. ¿Cuánto dice el método de cálculo que tiene que haber? Dice que tiene que haber dos. Entonces está perfecto. No me preocupo más. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo único que resta hacer es, y lo voy a colocar con otro color, es escribir los electrones no compartidos. Para eso, primero dejamos un ratito de lado el método de cálculo y directamente nos venimos acá y decimos, a ver, para que este átomo de cloro complete su octeto, ¿cuántos electrones tengo que agregarle? 6, ¿no es cierto? Porque aquí ya tengo dos. Entonces los agrego. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? A este átomo de cloro, ¿cuántos electrones tengo que agregarle para que complete el octeto? 6. Entonces agrego uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí también tengo los 6. Ahora lo que tengo que hacer es contar la cantidad de pares libres que he dibujado. Entonces cuento, a ver, un par, o si quieren contar por número de electrones, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 electrones no compartidos. ¿Cuánto dice el método de cálculo que tiene que haber? 12. Entonces, está perfecto. Me coincide todo. Fíjense, dos electrones compartidos, el método de cálculo dice que tiene que haber dos. Y 12 electrones no compartidos, el método de cálculo dice que tiene que haber 12 electrones. ¿Sí? Bien sencillito el ejemplo para que podamos entender cómo aplicar el método de cálculo. ¿Sí? Una aclaración.
el método de cálculo solamente es válido, esto grábenselo, porque después le quieren aplicar método de cálculo a cosas que no se pueden. Entonces, grábense, el método de cálculo es aplicable solamente a moléculas que cumplen con la regla del dueto octeto. Insisto, el método de cálculo es aplicable a moléculas que cumplen con la regla del dueto octeto. Aquellas moléculas que no cumplen con esta regla, pues no se puede aplicar el método de cálculo. No intenten hacerlo porque les va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Muy bien. Les dejo el oxígeno y el nitrógeno para ustedes porque lo vamos a ver también en la próxima unidad, también de entrada ya lo vemos al oxígeno y al nitrógeno. Y les dejo para que practiquen porque son fáciles de realizar. Muy bien, vamos a pasar al cloruro de hidrógeno. A ver, entonces voy a tener el cloruro, voy a poner para ver la camarita porque si no, no sé dónde estoy escribiendo. Ahí. Cloruro de hidrógeno. Entonces, el primer paso, electrones necesarios. Bien, aquí hay que tener cuidado porque tengo el hidrógeno. El hidrógeno no va a completar los 8, va a completar 2. Entonces voy a tener un átomo de hidrógeno. Voy a poner el uno para que se vayan acostumbrando, digamos, ¿no? No hace falta poner porque va a ser uno por cuánto va a tener el hidrógeno cuando complete, cuando cumpla con su regla del dueto en este caso. Va a tener 2, ¿no es cierto? Más un átomo de cloro que este sí va a cumplir con los 8. O sea que va a ser 8. Entonces me queda 8 más 2, 10. 10 electrones necesarios. Ahora vamos a calcular los electrones de valencia. Voy a tener un átomo de hidrógeno por cuántos electrones tiene cada átomo de hidrógeno. Uno, ¿no es cierto? Más un átomo de cloro y el átomo de cloro tiene 7 porque está en el grupo 7A. Entonces voy a tener 7 más uno, 8. Aquí, 8 electrones de valencia. Luego tengo los electrones compartidos. Pues bien, los electrones compartidos, ustedes ya saben que es electrones necesarios menos electrones de valencia. Esto va a ser 10 menos 8, 2. Y los electrones no compartidos o los pares libres es electrones de valencia menos electrones compartidos. O sea, 8 menos 2, 6. Y ahí ya tengo todo lo que necesito para armar la estructura de Lewis. Nuevamente se trata solamente de dos átomos, pongo el hidrógeno, el cloro al lado y digo mi versito. Entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente, tiene que haber como mínimo un par electrónico. Perfecto. Ahora bien, cuento cuántos electrones compartidos tengo. Dos, ¿no es cierto? El método de cálculo me dice que hay dos, o sea que no tengo que hacer más nada, porque ya hay dos electrones compartidos de acuerdo al método de cálculo y cuando dibujé aquí también me salió dos. No tengo que hacer más nada. Ahora completo el dueto u octeto. Este hidrógeno ya tiene los dos electrones, o sea que ya está completo, no puede tener más, ya está completo. Completo cloro. El cloro sí necesita de 6 electrones más para completar su octeto. Ahora sí tiene 8 en la capa de valencia, ¿no es cierto? Contamos los electrones no compartidos del cloro. 2, 4, 6. ¿Qué dice el método de cálculo? 6. Entonces el ejercicio está bien, ¿sí? Bien sencillito también. Ya vamos a ir pasando a ejemplos un poquito más complicados para que vayan teniendo en cuenta. A ver, ¿qué sigue?
el ácido, el agua, por ejemplo, bueno, el agua, podemos hacer el agua. A ver, no, el agua se los dejo para ustedes. El amoníaco podemos hacer. A ver, bien, borramos esto y vamos a hacer el amoníaco. ¿Cómo la venimos trayendo hasta acá? Bien, profe. Es, Bien. es im- Bien, profe. bueno, me alegra. Es importante que vayan entendiendo porque si no después se complica la cosa. Vamos a hacer entonces el del amoníaco. Quedó mojadito acá. A ver, no sé por qué, no sé si no tendrá tinta o parece que está mojado arma con alcohol. Bueno, vamos a hacer con este. Amoníaco. ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente, electrones necesario, electrones, no sé qué quise poner ahí, electrones de valencia, electrones compartidos y electrones no compartidos. Muy bien. Esto tengo que hacerlo en este orden. Electrones necesarios. A ver, un nitrógeno, ¿no es cierto? ¿Por cuánto va a tener el nitrógeno cuando cumpla la regla del octeto? 8. 8. 1 por 8. Más 3 hidrógenos. ¿Y por cuánto va a tener el hidrógeno cuando cumpla la regla del dueto? 2. 2. 2. 2. Entonces, 2. Ahora sumo 8 más 2 por 3, 6. O sea, 14. 14 electrones no compartidos. Ahora bien, vamos a ver los electrones de valencia. Uno por cuántos electrones de valencia tiene, perdón, tiene el nitrógeno. Nitrógeno. ¿Está en qué grupo de la tabla periódica? 5. 5. Entonces, exactamente, 5A. Entonces tiene 5 más 3 por cuánto tiene el hidrógeno. 1. 1. 1. Entonces me queda 5 más 3, 8. Y ahora ya saben que este menos este, 14 menos 8 me da 6 electrones compartidos y 8 menos 6 me da 2 electrones no compartidos. ¿Sí? Ya no escribí más porque ya lo saben, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la reglita me decía que tenía que poner al átomo menos electronegativo en el centro y alrededor, y alrededor voy a colocar a el resto de los átomos, en este caso hidrógeno, ¿no es cierto? Voy a hacer por acá. Entonces voy a tener el nitrógeno y voy a colocar así, hidrógeno, 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 ¿sí? Y voy a repetir mi versito. Entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente, tiene que haber al menos un par electrónico. Entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente, tiene que haber al menos un par electrónico. Entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente, tiene que haber al menos un par electrónico. Bien, entonces, ¿cuántos electrones compartidos tengo? Tengo 2, 4, 6. Coincide con lo que me dice el método de cálculo. Perfecto, no tengo que hacer más nada. Ahora vendrían los electrones no compartidos. Veo que todos tienen que cumplir con la regla del dueto octeto. El hidrógeno ya cumple, ¿no es cierto? Porque tiene 2. Este otro hidrógeno también, este también. Ahora, el nitrógeno cumple con la regla del octeto. No.
Le faltan No, No, le faltan te dos. faltan dos. Entonces agrego dos, o sea, un par electrónico más, ¿sí? Entonces veo cuántos electrones no compartidos hay en esta molécula. Dos, ¿no es dos. cierto? ¿Cuánto me dice el método de cálculo que tiene que haber? Dos, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahí ya terminé la estructura de Lewis. En este caso, esto es lo que llamamos la estructura. Voy a anotarlo para que ustedes también lo puedan anotar. Estructura de Lewis de puntos, ¿sí? Esta es la estructura de Lewis de puntos. No siempre es la que más se usa. También se usa otra que, uy, justo que no tenía que borrar, pero no importa, en donde se reemplaza cada par electrónico compartido por un segmento, así, ¿sí? Y los no compartidos sí quedan igual, tal cual estaban. Justo lo que no tenía que borré, no importa. Ahí están, los dos pares electrónicos no compartidos. Y en ese caso, la estructura de Lewis se llama de puntos y guiones. Entonces, esto es la estructura de Lewis de puntos y guiones. Por ahí también aparece, a mí no me suele gustar mucho esa notación por algunos inconvenientes que traen la comprensión después, pero suele aparecer unas estructuras así, que son todas de guiones. En algunos libros aparece por ahí. Es ese par electrónico, en lugar de ponerlo como dos electrones, lo ponen como un guión así. La verdad no me gusta mucho esa estructura. No está mal, pero a mí particularmente no me gusta mucho. Porque no sé, no me da la idea de que es un par electrónico. Me parece que esta estructura sí da la idea más rápida de que esto es un par electrónico no compartido. O sea, un par de Lewis, justamente, ¿no? Que es tan importante para la química. Así que yo les recomiendo que usen la estructura de Lewis, de puntos o de puntos y guiones. Bueno, a veces en el examen se les suele pedir, realice la estructura de Lewis de puntos y guiones. Entonces ustedes tienen que saber cuál es, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura de Lewis de puntos y guiones? Profe, ¿cómo nos damos ¿Sí? cuenta que este método no se aplica? Cuando tenés algo que no cumple con la regla del octeto. Por ejemplo, la vez pasada que vimos los que tienen electrones deficientes, por ejemplo, el trifluoruro de boro, ¿sí? En donde el boro no cumplía con la regla del octeto, entonces no podés aplicar este método. O, por ejemplo, cuando veíamos el hexafluoruro de azufre, el azufre no cumple con la regla del octeto, por lo tanto no podés aplicar este método. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, bien, lo que me estoy dando cuenta, aquí vamos a hacer el F, el trióxido de azufre. Bien, vamos a hacer entonces el trióxido, así, te encuentro un marcador negro, no, todos azules, bueno, no importa. A ver, el trióxido de azufre. Este es interesante. Bien, vamos a aplicar entonces los electrones necesarios. Este azul parece que marca menos que el que tenía. A ver, después ya ustedes acá ponen el número directamente, ¿no es cierto? Cuando se vuelven duchos. Aquí vemos que los cuatro átomos tienen que cumplir con la regla del octeto, ¿sí? Entonces hago
4 por 8 directamente 32 y ya está. Pero como estamos aprendiendo, vamos a hacerlo paso por paso. Un átomo de azufre, ¿cuánto va a tener ese átomo de azufre? 8, ¿no es cierto? 8. Más 3 átomos de oxígeno, que también va a tener 8, ¿sí? Entonces tenemos 1 por 8, 8 más 3 por 8, ¿sí? O sea que es lo mismo que 4 por 8, 32, ¿sí? 32 electrones. Por eso les decía aquí, como ven aquí que tenemos un átomo de azufre y 3 de oxígeno, tenemos 4. 4 por 8, 32 directamente, ya el número, ¿no es cierto? Pero por ahora lo hacemos así. Electrones de valencia. Un átomo de azufre que recuerden que cuando hablamos de valencia es lo que tiene el átomo tiene 6 electrones porque está en el grupo 6A de la tabla periódica, más 3 átomos de oxígeno que también tiene 6 electrones porque también está en el grupo 6A de la tabla electrónica, de la tabla periódica, perdón. Entonces 1 por 6 más 3 por 6 es lo mismo que 4 por 6, ¿no es cierto? En total me da 24. Y lo otro ya es fácil, ¿no es cierto? Electrones compartidos va a ser 32. Puedo poner, si quiero aquí, 32 menos 24. Eso me da 6, 8, 8 electrones. Y los electrones no compartidos, que va a ser 24 menos 8. Puedo escribir si quiero, por esto que estoy practicando. Entonces, 24 menos 8 me da 16 electrones. Bien, ahora lo que voy a hacer es dibujar la estructura de Lewis, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer, dice que era poner como átomo central al menos electronegativos. De estos dos, si ustedes se fijan en la tabla periódica, el menos electronegativo es el azufre. Entonces voy a colocar al azufre en el centro. Y rodeando al azufre voy a colocar a los átomos de oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, fíjense, aquí va a pasar algo interesante. Y repito mi versito. Entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente, tiene que haber como mínimo un par electrónico compartido. Entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente entre ellos, tiene que haber como mínimo un par electrónico compartido. Entre este átomo y este átomo, para que exista un enlace covalente, tiene que haber como mínimo entre ellos un par electrónico compartido. Muy bien. Ahora cuento los pares electrónicos que he escrito y cuento 2, 4, 6 pares electrónicos compartidos. Pero el método de cálculo me dice que tiene que haber ¿cuántos? 8. Y yo escribí 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les parece a ustedes? Agregar dos más. Agregar un par electrónico más compartido. Lo agrego aquí. Y ahora sí ya tengo los 8 pares electrónicos compartidos. Ahora bien, vamos a completar los pares electrónicos no compartidos. Este oxígeno tiene 2, o sea que tengo que agregarle 6 para llegar a 8. Así, ¿no es cierto? Este oxígeno ya tiene 4. Tengo que agregarle 4 para llegar a 8. Este oxígeno tiene 2, o sea que tengo que agregarle 6 para llegar a 8. Y ahí estaría la estructura de Lewis. A ver si coincide. Cuento los pares electrónicos no compartidos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Perfecto. 16. Entonces, esa estructura de Lewis está bien, ¿no es cierto? Ahora,
Escrita así estaría bien. Ahora avancemos un poquito más y vamos a escribir la estructura de Luis, pero vamos a escribirla, voy a ponerla así para que se vea eso. Vamos a escribirla en forma de puntos y guiones, porque nos vamos a dar cuenta de algo. Entonces voy a escribir el oxígeno aquí, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Bueno, a ver, y aquí tengo que empezar a razonar un poco. Tanto el azufre como el oxígeno tienen 6 electrones en su capa de valencia. Entonces, a ver, yo puedo decir, bueno, de estos 4 electrones que están aquí, ¿sí? 2 son del azufre y 2 son del oxígeno. Bueno, perfecto. Entonces, si 2 son del azufre y 2 son del oxígeno, entonces tengo un enlace covalente doble, ¿sí? Ahora bien, pero el azufre tiene que tener 6 en su capa. De él son 6 electrones. Entonces aquí tiene solamente 2. Pero aquí hay un micrófono que está prendido, chicos. Apáguenlo, por favor. Si tenemos 2 electrones aquí, significa que estos 2 y estos 2 también son del azufre para que llegue a los 6. Porque si no, no va a llegar a los 6 que son de él. Son electrones de él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de enlace tenía cuando había un par electrónico compartido y uno solo era el átomo que aportaba ese par electrónico? ¿Qué enlace era ese? Enlace covalente como ¿Dativo? dativo. Entonces, ahí lo que hago es una flechita. Enlace covalente dativo. ¿Sí? Y aquí también pasa lo mismo. Entonces, también hago una flechita. ¿Qué significaba la flechita esta? Que el par electrónico era compartido, pero era aportado por uno solo de los átomos. Luego, para los electrones no compartidos, ningún problema. Hago todo como está. Y así obtuve la estructura de Lewis de puntos y guiones para el anhídrido sulfúrico. ¿No es cierto? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar avanzando. Ahora lo empezamos a complejizar Profe, un poquito más, ¿sí? una pregunta. ¿Me podría explicar eso de la electronegatividad del átomo? Tipo, ¿cuál va al centro? ¿Por qué más electronegativo? Porque no escuché muy bien eso. Está bien. Fíjate, en este caso tengo 3 átomos de oxígeno y uno de azufre, ¿sí? Más allá de la electronegatividad, es una regla que se cumple y hay que saberla, pero vos aquí ya te vas haciendo una idea que el que va a estar en el centro es el azufre, ¿no es cierto? Y no el oxígeno. Es más fácil poner el azufre que el oxígeno en el centro. Pero fíjate vos en tu tabla periódica, ¿qué electronegatividad dice que tiene el azufre? Dos ¿Cuánto coma vale? sesenta, 2,6. ¿Y el oxígeno? 3,5. 3,5. O sea que el azufre es el menos electronegativo. La regla dice que en el centro va el átomo menos electronegativo. En este caso, azufre. ¿Sí? Ah, yo Salvo anoté que, mal, profe. ah, anotaste que iba el más electronegativo. Sí, sí, claro, por eso no estaba entendiendo. No, va el menos electronegativo. Excepto que sea un átomo de hidrógeno, porque los hidrógenos normalmente, normalmente van unidos a los oxígenos, ¿sí? Pero también hay excepciones que también las vamos a ver, pero más adelante. Por ahora nos ocupamos de entender esto. No se apuren que ya vamos a llegar a esa parte en donde
también tiene su parte interesante porque explica muchas cuestiones. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, a ver qué nos está quedando. A ver, eh, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un anión, el nitrato. Oh, profe, ese ni trato de hacerlo ya, me decían algunos alumnos en algún tiempo. Nitrato, el anión nitrato, ¿sí? Pues bien, vamos a colocar los electrones necesarios. Fíjense en sus reglitas. Los electrones necesarios, fíjense que no, ahí no había que hacer nada, ¿sí? No, los hacía, los computaba como siempre, digamos, ¿no? Entonces fíjense que son átomos que van a cumplir con la regla del octeto, no tengo hidrógenos acá. Entonces hago directamente 4, porque son 4 átomos, 3 de oxígeno y uno de nitrógeno, 4 por 8, 32. 32 electrones necesarios. Ahora, los de valencia, voy a tener que contar, ¿no es cierto? Uno para el nitrógeno. Uno por el nitrógeno. ¿Cuánto tiene de valencia? Ya dijimos hoy. Tiene 5, ¿sí? Más 3 por 6, porque el oxígeno tiene 6. Entonces, a ver, y acá me está faltando algo más. ¿Qué es lo que dice la regla para los iones cargados negativamente? Sumar al total el número de electrones igual al de la carga del anión. O sea que tengo que sumarle aquí, la carga del anión es 1, entonces le sumo 1. ¿Sí? Esto me da, a ver, ¿cuánto me da esto? Díganme, a ver, hagan esta suma, 24. 24. ¿Sí? Luego tengo los electrones compartidos, que va a ser 32 menos 24. ¿Esto cuánto me da? 6, 8. ¿Sí? Y los electrones no compartidos, que va a ser 24 menos 8. Esto me da 24 menos 8, me da 12 y 4, 16, ¿verdad? Bien, entonces, voy a poner la camarita porque no estoy viendo lo que estoy haciendo. Ahí. Entonces, vamos a hacer la estructura de Lewis. Voy a tener el menos electronegativo, es el nitrógeno, está en el centro y rodeado por 3 oxígenos. ¿Sí? Muy bien. Em, Voy a compartir, hago mi versito, ustedes ya lo saben de memoria, y pongo los electrones compartidos y veo que coloqué 6, pero el cálculo me dice que tienen que ser 8, entonces coloco un par más. Luego coloco los no compartidos, aquí voy a colocar 6, porque este tiene solamente 2, entonces completa los 8. Aquí voy a completar 4, porque este ya tiene 4. Y aquí voy a completar 6. ¿Sí? Muy bien. Todo está perfecto, solamente que me está faltando indicar la carga negativa. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Lo hago así, fíjense. Pongo entre corchetes todo esto, porque esto es un anión, es un oxoanión, ¿no es cierto? El ion nitrato, y coloco la carga negativa aquí. ¿Sí? Muy bien, esa sería entonces la estructura de Lewis de puntos, y podríamos hacer también la estructura de Lewis de puntos y iones rapidito. A ver, voy a tener el nitrógeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y todo esto va a tener carga negativa. ¿Sí? Esto ya es aparte, ¿no es cierto? Nada que ver. Bien, entonces fíjense. A ver,
El nitrógeno tiene 5 en su capa de valencia, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que estos dos son del nitrógeno y estos dos son del oxígeno. O sea que aquí hay un enlace covalente doble. Ahora bien, aquí dijimos que este y este son del nitrógeno, pero él tiene 5. Entonces puede ser que uno de estos sea del nitrógeno y el otro del oxígeno. Entonces tendremos un enlace covalente simple. Entonces voy a tener 1, 2, 3. Pero aquí no hay más remedio que de estos, ¿sí? Los dos sean del nitrógeno. Por lo tanto, va a ser un enlace covalente dativo. Luego indico los pares electrónicos no compartidos, ¿sí? Ay, perdón, acá eran 4 nada más. Acá sí eran 6. Pero aquí algún avispado por ahí se estará dando cuenta de que aquí dijimos que tengo uno del oxígeno, ¿sí? Y uno del nitrógeno. Por eso es un enlace covalente simple. Ahora bien, si acá hay uno que es del oxígeno, cuento cuántos electrones tiene el oxígeno, este oxígeno. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo que 7? Si el oxígeno tiene 6 en su capa de valencia. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, les recuerdo que el ion nitrato proviene del ácido nítrico. El ácido nítrico, ¿sí? En donde el ácido nítrico, ¿qué pasó? Para que se transforme en ion nitrato, perdió un protón, ¿sí? Perdió un protón. Esto fue lo que le pasó al ácido nítrico para que se transforme en el ion nitrato. Perdió un protón. Insisto con eso. Entonces, vamos aquí. Vamos a analizar de nuevo toda la estructura de Lewis para que vaya quedando claro. Entre este nitrógeno y este oxígeno decimos que hay dos electrones que corresponden al nitrógeno y dos electrones que corresponden al oxígeno. Entonces eso es un enlace covalente doble, no hay ningún problema. Entre este nitrógeno y este oxígeno resulta que hay un par electrónico que corresponde al nitrógeno, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay un enlace covalente dativo y los otros 6 electrones son del oxígeno, o sea, perfecto. Lo mismo pasaba acá. Acá tengo 2 electrones del oxígeno, 3, 4, 5, 6. Los 6 del oxígeno. Ahora aquí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque ya tengo 2 electrones aquí que son del nitrógeno, más 2 electrones aquí que son del nitrógeno. No queda más remedio que de estos 2 electrones que estoy indicando acá con este segmento, un electrón es del nitrógeno. Entonces el otro electrón tiene que ser del oxígeno, ¿sí? Entonces, un electrón es del oxígeno, pero cuento ahora los del oxígeno. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues bien, lo que pasó es que esto, cuando perdió el nitrato, cuando perdió su protón, el protón dejó un electrón aquí. Entonces no se hagan una flechita, algo a este electrón como para aclarar. Este electrón es el que dejó este protón, ¿sí? El protón viene del hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón, pero al perder ese electrón queda como protón. Entonces se fue como protón, pero dejó su electrón, ¿sí? Entonces este electrón que está aquí
Este electrón que está aquí, que lo indiqué con negro, es el electrón que dejó el hidrógeno cuando formaba parte del ácido nítrico. Porque, insisto, estamos trabajando con el oxoanión nitrato. Sí, lo que le pasó para que se convierta en nitrato tiene que venir del ácido nítrico, sí o sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, hay otros ejercicios por ahí para que ustedes puedan practicar, así que van a seguir practicando y cualquier duda, como siempre, después de clase, me la hacen y yo se los puedo explicar. Muy bien. Ustedes se irán dando cuenta que la materia se va complejizando un poquito, ¿no es cierto? Ya por ahí los conceptos de la secundaria nomás, por más que estén bien, que los tenga bien arraigados, ya no me están alcanzando y me tengo que poner a estudiar, ¿no es cierto? Muy bien, a ver si hay algo más que valga la pena y si no, ustedes, bien, bien, ya está. Con eso, con esa ejercitación ya pueden continuar, pueden hacer el resto de los ejercicios solos y además yo les voy a dejar en el aula unas grabaciones que las hice, no sé, creo que el año pasado y otras grabaciones también que son de la profesora María Irene Vera, que era profesora adjunta de esta cátedra, que también las ha hecho y que son muy didácticas, se las recomiendo, era una profesora muy didáctica y les voy a dejar las grabaciones para que ustedes puedan seguir viendo cómo se practica si es que no les quedó claro o tienen todavía alguna duda con respecto a esto. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con, con los contenidos de la clase. Muy bien. Vamos a ver de qué se trata esto de la polaridad de las moléculas, el momento dipolar. Muy bien. La polaridad de una molécula viene dada en términos del momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolar? Es una medida de qué tan desplazada esté la carga electrónica en un enlace covalente. Por ahí puede sonar un poco difícil esto, ¿no? ¿Cómo se calcula? Bueno, voy a colocar solamente la fórmula, no vamos a hacer este tipo de cálculos, pero sepan que el momento dipolar se calcula como la carga parcial por la distancia, ¿sí? Normalmente se expresa en dBA, ¿sí? En donde un dBA es igual a 3,33 por 10 a la menos 30 coulomb por metro, ¿sí? Muy bien. Em, entonces, podemos tener ahora dos posibilidades. Que la molécula tenga momento dipolar nulo, entonces decimos que es una molécula no polar o apolar, o que tenga un momento dipolar mayor que cero, en donde vamos a decir que la molécula es eh, polar. Entonces, la molécula puede ser apolar o polar, ¿sí? O a veces no hablamos de moléculas solamente, sino también hablamos de enlaces, más precisamente, ¿no? Entonces, el enlace químico covalente en este caso puede ser apolar o polar, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, en las moléculas diatómicas resulta que en la gran mayoría el momento dipolar, ¿sí? coincide, el momento dipolar del enlace coincide con el momento dipolar molecular. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque se trata solamente de dos átomos, es una molécula diatómica.
Entonces, el momento dipolar va a coincidir, el momento dipolar de enlace va a coincidir con el momento dipolar molecular. Ya vamos a ver los casos en que no. Por ejemplo, fíjense aquí. A ver, aquí tenemos los haluros de halógeno, ¿sí? El fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, ¿sí? Fíjense que el momento dipolar va a depender de la diferencia de electronegatividad que haya entre los átomos. Recuerden que la vez pasada ya vimos que cuando había una diferencia de electronegatividad entre los átomos, aparecía esto del momento dipolar, porque la carga electrónica del enlace era atraída hacia el átomo más electronegativo. Eso vimos en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí está anotado cómo sería para el caso del cloruro de hidrógeno. El cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, el cloro va a llevar hacia él la carga, sí, los electrones del enlace, ¿sí? Los va a llevar más hacia él. Entonces, esto va a crear una distribución asimétrica de carga electrónica, haciendo que el cloro tenga una carga parcial negativa, ¿sí? Y si el cloro quedó con una carga parcial negativa, lógicamente el hidrógeno quedó con una carga parcial positiva. Entonces se crea un dipolo eléctrico, decimos, en donde el hidrógeno queda con una carga parcial negativa y el cloro con una carga parcial negativa, ¿sí? Positivo, negativo. Entonces el momento dipolar va desde las cargas positivas hacia las negativas, ¿sí? Y se indica así, con una flechita. Aquí con una rayita, como si fuera un más, digamos, y la flechita dirigiéndose hacia las cargas negativas. Ahora bien, vamos a ver la magnitud de estos momentos dipolares. Fíjense, en el fluoruro de hidrógeno, por ejemplo, hagan ustedes después los cálculos, pero la diferencia de electronegatividad es de 1,9 y el momento dipolar es 1,91 de 10, ¿sí? En el cloruro de hidrógeno, la diferencia de electronegatividad es 0,9. El momento dipolar es 1,03 de 10. Fíjense que cuando pasamos al bromuro de hidrógeno, la diferencia de electronegatividad sigue cayendo, 0,7. Y el momento dipolar es 0,79 de 10. Para el yoduro de hidrógeno es 0,4 la diferencia de electronegatividad y el momento dipolar 0,38. Ahora, aquí lo que estuvimos analizando, algunos se habrá percatado de que son los haluros de hidrógeno, es decir, los compuestos que forma el hidrógeno cuando se une a un halógeno. Y si prestan atención, va en el orden en que está en la tabla periódica: flúor, cloro, bromo, yodo. Y habíamos dicho que la electronegatividad en la tabla periódica en un grupo, ¿sí?, aumentaba desde abajo hacia arriba. Entonces, si la electronegatividad del halógeno aumenta desde abajo hacia arriba, lógicamente la diferencia de electronegatividad también va a aumentar desde abajo hacia arriba, porque estamos comparando la electronegatividad del halógeno con la del hidrógeno en todos los casos. Entonces, lógicamente que en este sentido, desde abajo hacia arriba va a aumentar la diferencia de electronegatividad y por lo tanto también el momento dipolar de la molecular, que en este caso coincide con el momento dipolar de enlace por tratarse de una molécula diatómica, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si analizo, por ejemplo, a la molécula de hidrógeno, que está formada por dos átomos de hidrógeno? La diferencia de electronegatividad, lógicamente, va a ser cero. Entonces, el momento dipolar de esa molécula también va a ser cero. O sea que moléculas diatómicas formadas por un mismo tipo de átomo, es decir, las homonucleares,
van a tener un momento dipolar nulo. Lo mismo va a pasar entonces, por ejemplo, con el flúor 2, el cloro 2, bromo 2, yodo 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, ¿sí? Con las moléculas diatómicas o monucleares, el momento dipolar va a ser cero. Muy bien. Sigamos con esto de la polaridad de las moléculas, pero veamos ahora algunas moléculas un poquito más complicadas, ¿no es cierto? Aquí tenemos al dióxido de carbono, por ejemplo. Fíjense que es una molécula triatómica lineal en este caso. Aquí estaría faltando, para que esté bien completo esto, a ver si puedo dibujarlo, aquí entre el carbono y el oxígeno en realidad hay un enlace covalente doble. Así que háganle una rayita. Ay, otra vez aparece esto que no quiero. Bueno, eh, háganle dos rayitas aquí porque es un enlace covalente doble. Entonces, a ver, ahí me incomoda eso, así que voy a dejar de presentar un ratito y presentar nuevamente a ver si sale la, la rayita esa que sigue quedando. Bueno, vamos a tener que lidiar con eso. Entonces, fíjense, entre el carbono y el oxígeno, lógicamente el oxígeno es más electronegativo. Entonces el momento dipolar va a venir hacia el lado del oxígeno, ¿sí? Porque este es el más electronegativo. El carbono va a quedar cargado positivamente y el oxígeno va a quedar cargado negativamente. Lo mismo ocurre hacia este lado. El oxígeno queda con una carga parcial negativa. Ahora, fíjense que aquí tenemos dos momentos dipolares de enlace, ¿sí? Un carbono-oxígeno hacia la derecha y un carbono-oxígeno hacia la izquierda. Tenemos dos momentos dipolares de enlace. Sin embargo, el momento dipolar molecular es nulo. ¿Por qué? Porque fíjense que este momento dipolar se anula con el momento dipolar que va hacia la derecha porque son exactamente iguales, solamente que uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Entonces, insisto, en esta molécula tenemos dos momentos dipolares de enlace carbono-oxígeno y un momento dipolar molecular nulo, porque esos momentos dipolares de enlace se anulan. En el caso del metano, por ejemplo, la molécula de metano, también es perfectamente simétrica. Hay pequeños momentos dipolares, carbono-hidrógeno, en este caso dirigiéndose hacia el carbono. Pero ¿qué pasa? Es perfectamente simétrica. Los cuatro momentos dipolares de enlace se anulan dando un momento dipolar molecular nulo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de tener el metano, que tiene esta estructura, cuando dibujo así con una cuña como esta, significa que el átomo está hacia adelante? Y cuando lo dibujo así, significa que el átomo está hacia atrás. Cuando dibujo con línea llena, así, significa que están en el plano de la hoja, de la pizarra o de la pantalla en este caso. Ahora bien, ¿qué pasa si yo cambio uno de esos hidrógenos por un cloro? Entonces fíjense que se rompe la simetría aquí. Entonces este carbono hidrógeno va a tener un momento dipolar hacia allí, un momento dipolar de enlace, de abajo hacia arriba, ¿sí? Y los otros momentos van a seguir estando, lógicamente. Pero ahora el momento dipolar molecular ya no va a ser nulo, ¿sí? Voy a tener momentos dipolares de enlaces y también un momento dipolar molecular no nulo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Sí, Disculpe, ¿puede repetir otra vez eso? sí, ¿De cómo por qué no. no es nula? Sí. El momento dipolar aquí
estamos ante una molécula perfectamente simétrica. Lo mismo que en el dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Eso se ve, se entiende? Sí, eso sí. Bien. Entonces, al ser perfectamente simétrica, resulta que van a aparecer momentos dipolares de enlace. Entre el carbono y hidrógeno hay un momento dipolar de enlace. ¿Sí? Aquí también, aquí también, aquí también. Los cuatro enlaces carbono-hidrógeno tienen un momento dipolar cada uno, pero resulta que como son simétricas, se anulan esos momentos dipolares, ¿sí? Y el momento dipolar molecular termina siendo nulo. Por eso es que figura así aquí. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si a esta molécula yo le cambio un hidrógeno por un cloro? Lógicamente se rompe la simetría. Entonces voy a tener que, ahora, entre este carbono y este cloro tengo un momento dipolar que apunta hacia arriba, fíjense. Hoy apuntaba el carbono y hidrógeno, ese momento dipolar apuntaba hacia abajo. Entonces ahora fíjense que tengo momentos dipolares apuntando hacia arriba y encima este otro carbono-cloro que también apunta hacia arriba. Todo eso va a hacer que el momento dipolar molecular ya no sea nulo como era en este caso. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Bueno, bien. Ahora supongamos que tenemos la molécula de ozono, por ejemplo. ¿Sí? El ozono, ustedes saben, tiene esta estructura angular. ¿Sí? Y aquí quedan dos pares libres. Indiqué solamente esos dos, porque aquí también hay pares libres. ¿Sí? Pero indiqué esos dos porque son los más importantes. A ver, fíjense, si yo calculo el momento dipolar entre este enlace y este enlace, es oxígeno-oxígeno. Va a ser un momento dipolar de enlace nulo. ¿Sí? Lo mismo para el momento dipolar entre este oxígeno y este oxígeno. Va a ser un momento dipolar nulo. ¿Sí? Ahora, cuando yo considero toda la molécula, resulta que la distribución electrónica esta de que el hecho de que aquí haya un par electrónico va a hacer que exista un momento dipolar molecular distinto de cero. Entonces, en este caso, en este caso, tengo momentos dipolares de enlace nulo en los dos enlaces, oxígeno-oxígeno, los dos son momentos dipolares nulos, pero el momento dipolar molecular es distinto de cero. ¿Sí? Cuando digo es distinto de cero, para el caso del momento dipolar, es siempre mayor que cero. Grábense esto, el momento dipolar puede ser nulo o mayor que cero. No hay otra posibilidad, no puede ser menor que cero. Los momentos dipolares, sean de enlace o sean momentos dipolares moleculares, pueden ser nulos o mayores que cero. ¿Sí? Bien, interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora las estructuras resonantes y a ver de qué se trata esto de la resonancia. A ver, fíjense, aquí estoy haciendo, o está hecha, mejor dicho, la estructura del ion carbonato, que va a provenir, por supuesto, del ácido carbónico, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí tengo este oxígeno que está cargado negativamente y este oxígeno que también está cargado negativamente. Porque si ustedes recuerdan, el ácido carbónico tiene como fórmula H2CO3, ¿sí? Entonces, cuando pierde esos dos protones, lógicamente es- quedan dos oxígenos cargados negativamente. Muy bien. Entonces, si me concentro en esta estructura, puedo decir, ahora, ¿esta es la única forma de escribir esta estructura? No, ¿no es cierto? Porque este doble enlace
que está aquí, lo puedo traer aquí abajo. Y es eso lo que dice aquí, por ejemplo. Traje ese doble enlace aquí abajo y los oxígenos cargados negativamente ahora me quedaron en estas posiciones. Ahora también puedo llevar este doble enlace aquí y los oxígenos me van a quedar en estas posiciones. Es decir, que tengo tres formas para representar a una misma estructura. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿cómo diferencio yo esto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es la verdadera? O sea, me empiezo a hacer preguntas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, resulta que experimentalmente se puede medir las distancias carbono-oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo mido la distancia carbono-oxígeno, resulta que esta distancia por tratarse de un enlace covalente doble, debiera ser más corta que esta distancia, que es un enlace covalente simple. Los enlaces covalentes dobles son más cortos que los simples, siempre y cuando esté comparando el mismo par de átomos, ¿no es cierto? En este caso estoy comparando carbono y oxígeno. Entonces, el doble enlace carbono-oxígeno es, tiene una distancia de enlace menor que este otro carbono-oxígeno, ¿sí? Eso es lo que debiera ocurrir. Pero, ¿qué se observa experimentalmente? Lo que se observa es que todas las distancias carbono-oxígeno son exactamente iguales, ¿sí? Son exactamente iguales, ¿sí? Y miden, en este caso, 1,31 angstrom. Es decir, esta distancia de aquí a aquí es 1,31, de aquí a aquí es 1,31 angstrom y de aquí a aquí es 1,31 angstrom. Entonces, no puedo diferenciar yo diciendo que aquí está el enlace covalente, o que aquí está el enlace covalente, o que aquí está el enlace covalente, porque si hiciera esa diferencia, estoy diciendo de que esta distancia va a tener que ser más corta que estas otras dos, o aquí, esta distancia va a tener que ser más corta que estas otras dos, y así lo mismo con esta estructura. Entonces, para eso se usan las estructuras resonantes, en donde decimos que estas estructuras, ninguna de estas es la verdadera, sino que la verdadera es una mezcla de las tres. ¿Sí? Es una mezcla de las tres estructuras. Esto es muy útil porque después, cuando vean química orgánica, ahí van a estudiar muchas estructuras resonantes de otros compuestos y van a ver la utilidad que tiene, ¿sí? Ahora, bueno, aquí tenemos algunos ejercicios, el ozono, el dióxido de azufre y el ion nitrato. Vamos a hacer uno de ellos, vamos a hacer el dióxido de azufre, por ejemplo, o del nitrato creo que es más rico la información que podemos sacar. Entonces lo que vamos a hacer ahora son las estructuras resonantes, uy, me fui muy arriba, para el ion nitrato, ¿sí? Bueno, no vamos a escribir las estructuras de Lewis, de vuelta, todo, porque ya lo hicimos y esto ustedes lo saben hacer. Entonces vamos a hacer así. Vamos a colocar el corchete y vamos a tener el nitrógeno y los oxígenos rodeándolo, ¿no es cierto? Muy bien. Habíamos visto en el caso del nitrato, ¿no es cierto? Que para esto se puede aplicar la regla, el método de cálculo y todo eso, ¿no es cierto? Pero nosotros ya habíamos visto que tenía dos enlaces así, uno así y uno así. Era así, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿no es cierto? Y aquí tiene los pares electrónicos no compartidos, ¿sí? Y aquí los pares electrónicos
no compartidos. Bien, entonces, fíjense, esto es un enlace covalente dativo y tiene una carga negativa. Aquí el problema está hay que hacer bien las estructuras resonantes de esto, o sea, las estructuras de Lewis primero, para saber dónde está la carga negativa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a estar en este oxígeno, en este o en este? ¿Dónde les parece que va a estar la carga negativa? En el de arriba, profe, en el oxígeno de arriba, ¿En este? ¿Por qué en este? Porque está A desplazado. ver, En el, que tiene un electrón El de más, enlace tiene una simple. carga. en el de abajo a la izquierda, el de en el enlace de simple. enlace simple, en el enlace simple. Muy bien, ¿cómo uno se da cuenta de eso? Y porque aquí hay un enlace simple, significa que uno de estos electrones es del oxígeno. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. El oxígeno tiene 6. O sea que uno de esos electrones, vamos a hacerle con otro color, uno de esos electrones es del protón que se fue. ¿Sí? Esto sería así, ¿no es cierto? Entonces, este es el que tiene la carga negativa. ¿Sí? Muy bien. Ahora hacemos las estructuras resonantes. Fíjense cómo se va complejizando todo, ¿no es cierto? Porque si no se hacen las estructuras de Lewis, no voy a poder hacer las estructuras resonantes después. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer, una vez que ya hice bien una estructura de Lewis, lo único que tengo que hacer es empezar a girar, a rotar los enlaces, ¿no es cierto? Entonces este doble enlace que estaba aquí, lo puedo poner aquí. También podría llevarlo allá arriba, ¿no es cierto? Pero ahora estoy haciendo este juego. Entonces este simple viene aquí y este dativo viene aquí. Y aquí quedan los electrones no compartidos. Aquí también, aquí también, aquí también. Y aquí queda este con 6 electrones. Con que me indiquen la carga negativa aquí, yo ya estoy contento. ¿Sí? No hace falta que indiquen con otro color el electrón que dejó el protón, que se fue. Muy bien. Y Profe, aquí, sí, sí. ahí se equivocó porque puso 6 electrones en el enlace covalente doble y son 4. Ah, tenés razón. Tenés razón, gracias. Gracias. Menos mal que están atentos. Bien. Entonces, una cosita que aquí quería recalcarles. Cuando escribo estructuras resonantes, cuando escribo estructuras resonantes, no coloco doble flecha, es decir, no coloco una flecha hacia un lado y una flecha para el otro, porque eso se deja para equilibrio químico. Aquí no se usa eso, ¿sí? Se usa un segmento con doble flecha, es decir, apuntando hacia un lado y hacia otro. ¿Sí? Así como aquí. Un segmento con dos flechitas, no dos flechas, ¿sí? Porque eso se usa, insisto, para equilibrio químico que vamos a ver más adelante. Ahora bien, nuevamente agarré el color equivocado. Hago nuevamente la estructura, pero ahora pongo este doble enlace, lo pongo aquí arriba, que es el único lugar donde me está faltando, ¿sí? Y hacia aquí abajo va a venir el simple enlace y hacia aquí va a venir el covalente dativo. Entonces aquí va a tener 6 electrones, aquí va a tener 4 y aquí también va a tener 6 electrones, solamente que uno va a ser del hidrógeno que se fue como protón. No se olviden del corchete, ¿sí? Y así tengo las 3 estructuras resonantes para el ion nitrato, en este caso, ¿no? Muy bien. Así como tenemos estructuras resonantes para este, y vimos para el carbonato, también existen para el ozono, para muchas moléculas. Después las moléculas orgánicas, ni les cuento la cantidad de estructuras resonantes que van a ver ahí. Así que es importante que vayan entendiendo eh, este tema. Muy bien, avanzamos entonces. A ver, permiso que quiero
quiero ver una cosita nada más. 9:13. A ver qué nos queda. Nos queda esto. Bien. Descansamos un ratito. Tomamos un 5 minutitos de descanso. Déjenme que voy a poner. Ah, no sé qué pasó aquí. Ahí está. Hola, estoy de vuelta. Ay, no sé por qué. Estoy Sí, con. profe. Se escucha doble, me parece a mí. Sí, no, no, no sé qué pasó. Bueno, nos tomamos un recreo. No entiendo. Acá está. Está. ¿Dónde estoy? No entiendo qué pasó. No entiendo. Aquí está. Bien. Bien. Vamos a continuar entonces. Nos queda poquito para terminar la unidad. Vamos a ver ahora cómo es que clasificamos a los enlaces iónicos y covalentes en base a la diferencia de electronegatividad. Entonces vamos a tener, por ejemplo, eh, aquí en esta gráfica vemos que en el eje de ordenadas tenemos el porcentaje de carácter iónico y en el eje de abscisas la diferencia de electronegatividad. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, van a ver que arriba aparece un cuadrito que dice carácter iónico porcentual de una unión interatómica simple, ¿sí? Y aparece ahí un cuadrito con dos filas, una en donde está la diferencia de electronegatividad y la otra en donde dice el carácter iónico porcentual. Esto nos sirve a nosotros para ver qué tan covalente o qué tan iónico son los enlaces, ¿sí? No solamente las moléculas, sino más bien los enlaces. Para eso es muy útil. Entonces, por ejemplo, vemos aquí
que en esta figura que tenemos, por ejemplo, la molécula de nitrógeno, lógicamente la diferencia de electronegatividad va a ser nula, ¿sí? Porque los dos átomos son iguales. Entonces, la diferencia de electronegatividad nula y el porcentaje de carácter iónico es nulo. O sea que podríamos decir que la molécula de nitrógeno es 100% covalente, ¿sí? O si miramos, por ejemplo, la molécula de cloruro de hidrógeno, y ya vamos haciendo el ejercicio de paso, ¿no es cierto?, que tenemos acá. A ver, no, después lo hacemos el ejercicio. A ver, fíjense, para el cloruro de hidrógeno, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad? Saquen de su tabla periódica. El flúor tiene 4 y el hidrógeno alrededor de 2, ¿verdad? Ah, no, pero, perdón, es cloro. Yo dije fluoruro de hidrógeno. Acá para el cloro estaba haciendo, para el cloro. El cloro es alrededor de 3. Díganme ustedes que tienen la tabla periódica en mano. ¿Cuánto es la 2,6, diferencia? ¿no es? La del cloro. Sí, profe. Ajá. 3,15. Disculpe, ¿cómo miro eso, profe? La electronegatividad. La electronegatividad del cloro, ¿cuánto es? 3,15. 3,15. 3,15. Y la del hidrógeno, 2,20. 2,20. 2,2. O sea, 3,15 menos 2,2. Eso da alrededor de 1. Fíjense, aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso me da un porcentaje de carácter iónico de alrededor del 25%. ¿Qué quiere decir eso? De que el cloruro de hidrógeno, que nosotros lo tratamos como una molécula covalente, ¿no es cierto?, formada por un enlace covalente simple, es cierto, pero también tenemos que recordar que presentaba una asimetría en la distribución de carga electrónica, es decir, presentaba un momento dipolar, y eso hace que sea parcialmente iónico, tenga un cierto carácter iónico o porcentaje de carácter iónico. ¿Cuánto? Alrededor del 25%. Si vamos al fluoruro de hidrógeno, díganme cuál es la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el hidrógeno, claro. Más o menos, ¿no? 1,8. 1,8. Fíjense que estamos más o menos por aquí. Si subimos, cuando chocamos la curva esta, aquí y venimos para aquí, ¿no es cierto? O sea que tiene alrededor de un 60% de carácter iónico, el fluoruro de hidrógeno, a pesar de que lo vamos a describir como formado por un enlace covalente simple. Pero el hecho de que el flúor sea muy electronegativo hace que haya una mayor separación de cargas aún que en el cloruro de hidrógeno. Y esto lo hace que la molécula tenga un mayor carácter iónico, ¿sí? Y así Profe, para el... Sí. no, disculpe, siga, después le pregunto. Entonces, así tenemos que, haciendo para muchos compuestos, obtenemos una curva como esta, ¿no es cierto? En donde en el 50% del carácter iónico trazamos una línea punteada y decimos, bueno, lo que está del 50% para abajo decimos que es covalente. Y lo que está del 50% para arriba decimos que es más iónico que covalente. ¿Se entiende? Entonces, lo que está desde aquí para abajo, o sea, todos estos compuestos, los que cabrían aquí, son, eh, tienen un alto carácter de porcentaje, un alto carácter covalente. Mientras que lo que están de la línea punteada para arriba, todos estos compuestos, tienen un alto carácter iónico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El ejercicio dice, para cada par de compuestos determine cuál tiene enlace con mayor carácter iónico.
Entonces, en el A, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno o el yoduro de hidrógeno. Entonces, a ver si puedo cambiar a la camarita y vamos haciendo. Entonces, a ver, el cloruro de hidrógeno. Vamos a sacar la diferencia de electronegatividad que tiene el cloruro de hidrógeno. Ya la sacamos, pero díctenme de vuelta, por favor. Era 3,5 menos 2,2, creo. 3,1 menos 2,2, profe. 3,1. Bueno, 3,1 menos 2,2, ¿cuánto da esto? 3,15, perdón. 3,15 menos 2,2. 0,9. 0,9. Muy bien. Y para el yoduro de hidrógeno, ¿cuánto es la diferencia de electronegatividad? Voy a poner el número nomás. 0,4. 0,4. Entonces ahora fíjense en su tablita ustedes. Esto implica qué carácter iónico. 0,9 en su tablita, en lo que está allá arriba, en la que está arriba, ¿no es cierto? La de 2 renglones. ¿Es menos iónico ese, profe? Sí, pero ¿qué porcentaje? 19%. 19%. 10, 10, exactamente. Esto tiene un 19%, voy a escribirlo acá, de carácter iónico. ¿Sí? 19% de carácter iónico. ¿Sí? Y este, que tiene una diferencia de electronegatividad de 0,4, ¿cuánto es el porcentaje de carácter iónico? 14. 4%. 4%. 4, 4. Sí, ese me suena más. 4 me suena más. 4%. ¿Sí? Entonces, de estos dos compuestos, ¿cuál es el más iónico? El Ácido cloruro clorhídrico. de hidrógeno. El yoduro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, ¿no es cierto? Porque tiene 19%. Es más iónico que el yoduro de hidrógeno. Ahora, si yo les invierto la pregunta y les digo, ¿cuál es más covalente? Yoduro de hidrógeno. El yoduro El de yoduro de hidrógeno. hidrógeno, porque tiene menor porcentaje de carácter iónico. ¿Sí? Entonces, con este ejercicio, con esta tablita que tienen ahí en la tabla periódica, haciendo la diferencia de electronegatividad, lo que logramos obtener es, grábense esto, el porcentaje de carácter iónico. ¿Sí? Pero a veces se le pregunta el porcentaje de carácter covalente o cuál es más covalente que cuál, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejercicio. Eh, dice, la fosfina, ¿cuál tiene mayor carácter iónico, si la fosfina o el amoníaco? Vamos a ver eso. A ver. Porque a veces se confunden. Quiero hacer este ejercicio porque a veces se confunden aquí y trae problemas después. Entonces, la fosfina, pH 3 y el amoníaco por aquí, NH3. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí diferencia de electronegatividad y me dicen para la fosfina y para el amoníaco, a ver cuánto. Y porcentaje de carácter iónico. Esto significa carácter iónico, porcentaje de carácter iónico. A ver, díganme, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad? Aquí lo que estoy analizando, eso es lo que hay que prestar atención aquí, que lo que estoy analizando es el enlace pH. O sea, voy a escribir un poquito más arriba esto. Entonces tengo lugar. pH y pH 3, perdón, y acá NH3. Pero aquí lo que voy a analizar es el enlace fósforo-hidrógeno, es decir, voy a estar analizando cada uno de los enlaces.
Y lo mismo aquí, NH. Entonces, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad entre el fósforo y el hidrógeno? Díganme por favor eso. El fósforo está en el mismo grupo del nitrógeno y en el periodo 3. No, medio amigo. Se entrecortó un poquito. 0, Menos 0,01. ay, que no te escucho nada. Parece que Menos es 0. 0,01. Claro, solo que se toma en valor absoluto, ¿sí? Entonces 0,01. Fíjense, si ustedes se fijan en la tabla, el 0,01 no existe. Empieza recién en 0,1. O sea que esto me da un porcentaje de carácter iónico 0, ¿sí? Ahora, para el nitrógeno e hidrógeno, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad? 0,85. 0,85 o 0,9, podemos redondearlo, ¿sí? Entonces 0,9 me da 19%. Ese ya lo habíamos visto hoy. Esto es 0%, esto es 19%, ¿sí? Entonces, aquí puedo preguntar yo, ¿qué enlace? La pregunta puede ser esta. ¿Qué enlace es más iónico? ¿Sí? ¿Qué enlace es más iónico? ¿Qué responderían? Asco. El amoníaco. El amoníaco. Amoníaco. La amoníaco. Ojo, ojo, ojo ahí con la respuesta. Porque yo estoy preguntando qué enlace, no qué molécula, ¿eh? ¿Qué enlace? Y el amoníaco no es un enlace, el amoníaco es una molécula. Entonces, la respuesta ¿Sería sería nitrógeno, hidrógeno, profe? el enlace nitrógeno-hidrógeno. Ahora, también podría haber preguntado qué enlace es más covalente. Y en ese caso, El pH. exactamente, el fósforo hidrógeno. ¿Sí? Sí. Eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Vamos a ver si hay otro No se ejercicio. ponen los subíndices. ¿Cómo? Los subíndices. Sí, por ejemplo, nitrógeno, hidrógeno 3, No, no, no. como Porque indicando que tiene aquí 3 moléculas de hidrógeno. 3 átomos de hidrógeno. No, no, no. No se pone porque aquí estoy analizando el enlace nitrógeno-hidrógeno o el enlace fósforo-hidrógeno. ¿Sí? No estoy analizando la polaridad de la molécula, estoy analizando solamente la polaridad de los enlaces. Esto que le quede bien claro, por favor. Insisto, no estoy analizando la polaridad de la molécula, sino la polaridad de los enlaces. ¿Sí? Muy bien. El resto les dejo para ustedes. Les dejo de ejercicio para ustedes. Bien, a ver si puedo pasar. De aquí, compartir nuevamente. Bien, ahí está. Bien, ahora para que ustedes lo piensen en sus hogares, ya dijimos algo, pero a ver, una vez que estudien, que vuelvan a repasar esto, porque necesita así como que se asienten los conocimientos, volver a repasarlo, eh, para pensar, luego que ya entiendan, una vez que entiendan esto, ¿hay enlaces 100% covalentes? Pregunta, ¿no? ¿Y 100% iónicos? Bueno, se los dejo para que piensen a esto, ¿sí? No me respondan ahora. Continuamos. Ahora vamos a ver un, un concepto que está siendo muy utilizado últimamente en la literatura científica y que ya empezó a aparecer, ya aparece en los libros, ¿sí? Desde hace varios años ya.
Y es muy interesante lo que se puede sacar a partir de este concepto, por eso es que lo traigo para mostrarles, digamos, ¿no? El potencial electrostático molecular. ¿Qué es? Es un mapa tridimensional de la molécula, sería, en donde por medio de un código de colores nos muestran eh, si la molécula tiene exceso o defecto de electrones, ¿sí? Permite predecir, por ejemplo, la reactividad química o la direccionalidad de las interacciones moleculares, el comportamiento ácido-base, etcétera, etcétera. A ver si tengo un ejemplo aquí. Sí, por ejemplo, aquí tengo la molécula de amoníaco, ¿sí? Y dibujado el potencial electrostático molecular. Fíjense, en esta región aparece como rojo, con un código de colores me está indicando en rojo, y si miro hacia aquí veo que es negativo. Eso significaría de que en esta región hay una alta probabilidad de encontrar a los electrones. Es decir, hay muchos electrones en esta región, ¿sí? En cambio, en donde están las regiones azules, fíjense que es hacia donde están los hidrógenos, en esa región el potencial electrostático es positivo. Eso significa de que en esa región no hay tantos electrones, ¿sí? Ahora bien, cuando lo enfrento, por ejemplo, al fluoruro de hidrógeno, fíjense que sobre el hidrógeno existe un potencial electrostático positivo y sobre el flúor un potencial negativo, lógicamente, ¿no? Entonces, fíjense, si en esta región hay deficiencia de electrones y en esta región hay muchos electrones, se produce una interacción molecular, ¿sí? Es decir, este hidrógeno va a interaccionar con este hidrógeno y se va a formar un enlace, es como un enlace químico, pero más débil. Y a eso le llamamos interacción molecular, ¿sí? Hay distintos tipos, ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero gracias a este concepto, el de potencial electrostático molecular, uno puede predecir la interacción solo mirando las moléculas, ¿sí? Uno mira la molécula de amoníaco y dice, en esta región hay muchos electrones. Lo más probable es que por esa región se acerque una molécula que tenga deficiencia de electrones, ¿sí? Y se produzca la interacción. Entonces, fíjense que es un concepto también que nos está dando de alguna manera una, una idea de la polaridad que tienen las moléculas a partir de un simple código de colores. Sabiendo que el azul representa positivo y el rojo negativo, yo puedo saber en qué regiones hay menos electrones o en qué regiones hay más electrones y de qué forma pueden interaccionar esas moléculas, ¿sí? Muy bien. Algunas interacciones moleculares, ¿sí? Las interacciones moleculares, si tendríamos que definirlas, diríamos que son interacciones atractivas entre moléculas donde las energías de enlace son menores que las que corresponderían a enlaces iónicos, covalentes o metálicos, ¿sí? Existen varios tipos de interacciones moleculares. Tenemos al enlace de hidrógeno, el más común, el enlace de halógeno, el enlace de berilio, interacciones pi-stacking, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. ¿Sí? En donde muchas de estas interacciones moleculares se las puede explicar directamente y de modo sencillo con estos mapas de potencial electrostático molecular que les mostraba antes. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, el enlace de hidrógeno, ¿sí? Tan mencionado y que lo van a estudiar en, no sé, creo que todas las asignaturas, todas las químicas que vean, en algún momento van a ver algo con el enlace de hidrógeno. Esta es una interacción atractiva entre un átomo de hidrógeno que está unido covalentemente a otro átomo, que normalmente es un átomo o un grupo de átomos eh, electronegativo o con capacidad de proveer densidad electrónica.
Por ejemplo, fíjense el dímero de la molécula de agua, ¿sí? Después en otro momento podemos hablar de esto. ¿Por qué el agua es líquida? ¿Sí? ¿Por qué es líquida y no gaseosa o sólida? ¿Sí? A temperatura ambiente. Bueno, la respuesta está aquí, en que es gracias a que existen los enlaces de hidrógeno. Pero aquí nos vamos a concentrar ahora en cómo se establece este enlace de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si analizamos una molécula de agua, vamos a ver que entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno existe una diferencia de electronegatividad clara, ¿no es cierto? El átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Entonces, esto va a hacer que se produzca un desplazamiento de los electrones del enlace hacia el átomo de oxígeno. Y el átomo de oxígeno va a quedar con una carga parcial negativa, ¿sí? Pero el átomo de hidrógeno queda con una carga parcial positiva. Entonces, esta carga parcial positiva interacciona con esta carga negativa y se establece una unión puente hidrógeno o un enlace de hidrógeno, ¿sí? Eso sería para el caso del agua. Ahora, ¿qué pasa si mezclamos, por ejemplo, amoníaco y agua? Bueno, el amoníaco, como sabemos, tiene un par libre disponible y tiene esta estructura. Todavía no se las mostré cómo queda la estructura, pero ya en la próxima unidad vamos a ver cómo, cómo uno puede predecir estas estructuras. Y resulta que el amoníaco tiene esta estructura en donde aquí hay un par electrónico libre, es decir, hay una alta probabilidad de encontrar electrones. Y el agua, como ya sabemos, tiene sobre cada átomo de hidrógeno una carga parcial positiva. Entonces, nuevamente, la carga parcial positiva del agua interacciona con la carga parcial negativa, perdón, del nitrógeno y se forma una unión puente hidrógeno, un enlace de hidrógeno, ¿sí? Esto mismo lo podríamos ver también con potenciales electrostáticos, ¿no es cierto? Permiso, voy un poquito para atrás. Fíjense, aquí que tenemos un enlace de hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el amoníaco, en esta región está la carga negativa y aquí tenemos el fluoruro de hidrógeno, donde en esta región sobre el átomo de hidrógeno está la carga positiva. Entonces se establece una interacción y como el que queda en el medio es un enlace, un hidrógeno, a esto se le llama enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno también se le suele llamar. Muy bien. Otras interacciones interesantes y que nosotros las estudiamos bastante en nuestro laboratorio son los enlaces de halógenos, por ejemplo, en donde en lugar de tener, fíjense, aquí, en lugar de tener un hidrógeno, tengo un átomo de halógeno, ¿sí? Y aquí estoy mostrando, esto no es un mapa de potencial electrostático molecular, sino que esto es eh, un, eh, un mapa una isosuperficie del laplaciano de la densidad electrónica. Suena un poquito raro esto, pero la información que nos da esta función en definitiva es mostrarnos las regiones donde existen acumulación de carga y disminución de carga electrónica. Así, por ejemplo, vemos que en la región que rodea al átomo de cloro, en la dirección del enlace alrededor, digamos, tenemos carga negativa. Sin embargo, en la dirección del enlace hacia aquí hay como un hoyito ahí, ¿lo ven? Eso está indicando una depresión de carga electrónica, es decir, aquí hay pocos electrones. Eso permite que el amoníaco, nuevamente esto es el amoníaco, y sabemos ya que en esta región existen pares electrónicos, entonces esos pares electrónicos ven al núcleo del nitrógeno como desprotegido electrónicamente. Entonces ven una carga parcial positiva. Al ser capaces de ver esa carga parcial positiva, son atraídos electrostáticamente y se forma una interacción molecular, en este caso llamada enlace de halógeno, ¿sí? Con el berilio, esto por ejemplo es el hidruro de berilio, ¿sí? En donde aquí estamos indicando por medio de otro mapa de Laplaciano también, pero mapa de contorno en este caso, estas regiones indican regiones de concentración de carga, estas regiones así,
todo es concentración de carga, y estas otras regiones son de depresión de carga. Entonces, lógicamente, el amoníaco nuevamente con esta región donde tiene carga electrónica acumulada y el berilio en esta región no tiene electrones o tiene muy pocos, entonces lógicamente se produce una interacción entre estos electrones y el núcleo del átomo de berilio. Y así tenemos lo que se llama el enlace de berilio. ¿Sí? Esta foto, esta figura fue tomada de, bueno, de una publicación que hicimos en el año 2013 ya. Desde hace mucho tiempo ya que venimos trabajando con estas interacciones. Y esta, orgullosamente lo puedo decir, es una figura que hemos tomado de la tesina de grado de la licenciada química Janina Chacón, que hizo una pasantía con nosotros, estudió este tipo de interacciones y bueno, sacó un trabajo en donde se mostró estas cosas y yo, con permiso de ella, por supuesto, tomé, bueno, yo también soy autor, tomé esta figura para mostrársela a ustedes, ¿sí? Esta es de una tesina, es lo que hacen los licenciados cuando terminan la carrera. Al finalizar la carrera, o para finalizar la carrera, tienen que hacer una tesina y en donde presentan un trabajo de investigación, ¿no es cierto? En este caso, Janina presentó un trabajo sobre enlaces de berilio. Muy bien, y hasta ahí llegamos. Esta es la bibliografía básica, como siempre. Eh, bueno, no sé si queda alguna consulta sobre este tema. Dejo abierto un ratito más la grabación. Y si no, si quieren hacer otra consulta de otros temas, ahí sí ya apago la grabación. ¿Hay algo para consultar de este tema? Profe, ¿Sí? sí, yo le quería consultar que no llegué a notar bien que había dicho que la información que nos daba, nos mostraba, eran las regiones en las que, ¿qué cosa? ¿Del potencial electrostático? Sí, ¿O aquí? sí, ¿O aquí? ¿En qué filmina era? ¿En esta o en la del potencial en la electrostático? última, En esta. sí. Bien. Esto, la información que nos da en definitiva es la misma que la del potencial electrostático. Nos dice las regiones donde hay acumulación de densidad electrónica y donde hay depresión de densidad electrónica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el amoníaco. Nuevamente en esta región hay acumulación de densidad electrónica. Puedes sacarle una flechita, algo acá, y le pones acumulación de densidad electrónica en esta región. Y en esta región, el hidruro de berilio presenta una depresión de densidad electrónica. ¿Eso qué provoca? Provoca que estos electrones del amoníaco, estos que están aquí, vean al núcleo de berilio, ¿sí? Desprotegido electrónicamente. Entonces, el núcleo, como el núcleo es positivo, atrae esos electrones, los atrae y se produce lo que llamamos una interacción entre esas moléculas. A este tipo particular de interacción se le llama enlace de berilio. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿me puede Ujú, mostrar sí, dónde muchas estaba la gracias. depresión? ¿Cómo? ¿Me puede mostrar dónde estaba la depresión de densidad Sí, en esta electrónica? región, Ah, ok. en el berilio, en esta región. Y aquí, en el cloro, es decir, en el enlace halógeno, aquí fíjense este hoyito que hay, este agujerito que hay aquí, eso está indicando que ahí hay una depresión de densidad electrónica, es decir, hay pocos electrones. Es más, este agujerito tiene un nombre, se le llama sigma hole, ¿sí? Pero bueno, eso ya es, Profe, sí, ¿y cómo era en la parte del nitrógeno, por ejemplo, cuando tenía muchos, cómo se llama esa región? región de acumulación de densidad electrónica. Siempre en nitrógeno, fíjense que está el átomo de nitrógeno y los hidrógenos están hacia un lado, digamos, ¿no? Como estirados hacia atrás en este caso acá.
¿sí? Bien, en esta región hay acumulación de densidad electrónica y además de que está acumulado, también está expuesto, porque fíjense, aquí también hay acumulación, pero esta densidad electrónica no está tan expuesta como esta sí está expuesta y eso es lo que permite que interaccione con el núcleo de berilio. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo que se llamaba este tipo de mapas? Este mapa que tengo aquí, esto es un mapa de contorno del laplaciano de la densidad electrónica. Es un poco avanzado para ustedes el nombre, por eso no insisto tanto, porque todavía no vieron, la mayoría no vio cálculo, o los que están viendo los de licenciatura que están teniendo cálculo, creo que no van a llegar todavía a esos conceptos. Pero eh, lo importante aquí es que el mapa nos permite ver las regiones de acumulación de carga electrónica y las regiones de depresión. Eso es lo importante, ¿sí? Que es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para ver este tipo de cosas y poder predecir futuras interacciones o posibles interacciones. Y esto es un campo muy activo, un campo de investigación muy activo, en el que estamos trabajando ya desde hace varios años y siguen saliendo cosas y artículos y cosas. O sea, el mundo científico, eh, muchos investigadores están interesados en este tipo de cosas. ¿Sí? Profe, Sí, las moléculas, cualquier tipo de molécula tiene una depresión de electrones o no? mm, en su mayoría sí, hay regiones con depresión. Ahora lo que uno no, lo que uno a veces tiene que determinar, y esto es lo lindo, digamos, ¿no? Es, bueno, ¿cuánta depresión tiene que haber para que se produzca la interacción o para que la interacción sea significativa? ¿No es cierto? Eso es lo interesante. Sí, la mayoría de las moléculas tienen depresión de carga. Ahora, esa depresión de carga alcanza para interaccionar atractivamente con otra molécula que tenga una acumulación de carga electrónica. Esa pregunta no siempre es tan fácil de resolver, ¿sí? Y ahí es donde viene la parte de la investigación, digamos. O sea, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo Profe, ¿por qué investigamos los eso? enlaces de berilio se ve así el hidrógeno, ¿Por qué los enlaces de berilio? Sí, los hidrógenos. Porque el enlace de berilio no interviene en los hidrógenos, no es un enlace de hidrógeno, es una interacción entre el berilio y otro átomo. Por eso se lo llama enlace de berilio. Si fuera entre el hidrógeno y otro átomo, se lo llamaría enlace de hidrógeno. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? No, mi pregunta era por qué se ven de esa forma. Porque no ¿Por qué se entiendo ven de bien. esa forma los hidrógenos que están unidos al berilio? Eh, en esa forma, ¿cómo? Esa forma que tiene ahí, O sea, esto el que vos ves, cerrillito arriba y abajo. esto, por ejemplo, esa Sí, eso, formita. profe. Eso. Está bien, porque esto es un mapa de contornos del laplaciano de la densidad electrónica. Entonces, la información que nos da ese mapa es justamente lo que le decía la compañera, las regiones en donde hay acumulación de densidad electrónica. Es decir, lo que nos está mostrando es que el hidrógeno en esta molécula y en esta situación tiene estas regiones con acumulación de carga electrónica. Eso no significa de que en otra situación va a tener la misma disposición de la acumulación de carga electrónica. ¿Me explico? En otra situación va a tener, es muy probable que tenga otra disposición y la acumulación se vea distinta. ¿Se entiende?
Sí, profe, gracias. Nada. Bien, corto la grabación aquí.